del fútbol argentino. Lo que sí llamó la atención de esa populosa y sureña región a la que arribaba fue la discriminación que sufría de parte del resto de Italia. Y lo vivió casi de entrada nomás, en sus primeros pasos por ese país. Cuando viajó al norte con el equipo para jugar su primer partido en la Liga Italiana, en el Millonario Calcio, contra el Verona. Fue el 16 de septiembre de 1984 y el dolor y las ganas de revancha se mezclaron en la sangre de Maradona por el resultado en contra de 3-1 y por las banderas de los hinchas rivales. La Batelli, lávense, se veía en ellas. Y Maradona, un astro que había nacido en la pobreza extrema de Villa Fiorito y que en su niñez había sufrido de privaciones y tal vez hasta discriminaciones, se dio cuenta que tenía que ser la bandera de la región del sur. El Calcio ya era el campeonato de las estrellas y el Napoli tenía el mejor jugador, aunque en esos momentos muchos se animaban a cuestionarlo todavía, porque tenía muchas asignaturas pendientes por cumplir. Una de ellas, los mundiales de fútbol. La primera rueda de aquella primera temporada, 1984-85, fue la de un equipo que apenas hace méritos para salvarse, raspando el descenso. La segunda, en cambio, ya tuvo otro color. El Napoli sacó más puntos que el equipo que finalmente se consagró campeón, el Verona, del italiano Galderisi, el alemán Briegel y el danés el Jaerlad. De la mano de Diego, la palabra descenso había pasado a ser una mala palabra, hasta en el dialecto napolitano. En el léxico del sur se animaron a incorporar los vocablos título, scudetto y campeonato. El cambio de mentalidad fue tan evidente que en la segunda temporada, la de 1985-86, y en sociedad con un delantero que él mismo había hecho comprar, Bruno Giordano, el Napoli de Maradona asustó a los poderosos del norte. Finalizó tercero. Entre Diego Maradona y su recomendado Bruno Giordano convirtieron 21 tantos. Temblaba la Juventus, que en ese año se quedó con el Scudetto, por poco tiempo. La explosión se produjo en la tercera temporada, la de 1986-87. Tras 60 años de espera, el Napoli consiguió su primer Scudetto, dejando en el camino al poderoso Milán y desatando el carnaval napolitano. La consagración se produjo en el San Paolo el 10 de mayo de 1987. Le alcanzó con igualar 1-1. A partir de aquel día, y sin temor a la herejía, los napolitanos entronizaron a un nuevo santo. Junto a San Gennaro, patrono de la ciudad, ahora estaba el Diego. El pueblo de Nápoles sabía que tanta veneración a su astro y tanta idolatría había tenido sus resultados. Después de muchos años, podría sentirse que estaban por encima del poderoso norte. Y todo esto, gracias al genio del pequeño Diego Armando Maradona. Nápoles vivió el gozo y la frustración con la pasión con que solo puede vivirse ahí, en la cuarta temporada de Maradona, la de 1987-88. Fue quizás el mejor arranque del 10 y de todo el equipo en su historia de vida juntos. Pero todo se derrumbó de tal manera al final que es imposible darle la dimensión verdadera. Resultó que el Napoli comenzó como una máquina arrasadora, batiendo todos los récords estadísticos a los que los italianos son tan propensos. Pero cerca de la meta, su motor se fundió. La fórmula mágica, conformada por el mismo Maradona, Giordano y Careca, el brasileño que se había sumado al club, no fue suficiente para evitar el desastre. De los últimos 7 partidos, perdió 5 y empató 2. Cayeron en el decisivo partido ante el AC Milán. Ese encuentro se jugó el 1 de mayo de 1988 y Napoli perdió 3-2. La sombra de la derrota oscureció la imagen del tal vez mejor equipo de Italia que integró Maradona. En su quinta temporada, la de 1988-89, el Napoli demostró que no era ninguna casualidad pelear arriba. Perdió la pulseada ante un gran Inter, pero jugó justamente en ese país, el 17 de mayo de 1989, y el empate 3-3 le permitió dar la vuelta olímpica. En el compromiso de ida, jugado el 3 de mayo en el San Paolo,
A esa altura, Diego pensaba que su ciclo en Italia ya había terminado. Pero ningún dirigente se animaba a abrirle la puerta para dejarlo salir cuando recibió la propuesta del Olympique de Marsella. En medio de esa enorme desazón, inició su sexta temporada en el Napoli. Y como muchas veces, ese enorme malestar sirvió de estímulo a Maradona. Y esta vez no fue la excepción, porque peleó el título mano a mano con el Milán. En la final sacó la diferencia decisiva y en abril de 1990 sumó su segundo scudetto. La consagración fue otra vez en el San Paolo, con una victoria contra la Lazio por 1-0, el 29 de abril del 90. Fue así como llegaría al Mundial de Italia 90, donde Maradona y Argentina defenderían el trono de campeón. El equipo de Bilardo llegaba en medio de muchos problemas por lesión y edad de los jugadores. El debut no pudo ser peor. El 8 de junio en el San Siro de Milán, un estadio siempre hostil para el 10 argentino, los albicelestes perdieron 1-0 ante Camerún con gol de François Oman Villic. Maradona fue víctima del juego extremadamente rudo de los africanos. La revancha llegó el 13 de junio de manera prematura. Con goles de Pedro Troglio y Burruchaga, Argentina se impuso 2-0, pero fue una alegría a medias por la lesión del arquero Neri Pumpido. Un empate a 1 con Rumanía, con gol de Pedro Monzón, que años después jugaría por Alianza Lima, le dio el pase a la segunda fase. Ahí lo esperaría Brasil, el rival de siempre. El equipo de Sebastián Lazzaroni, pese a no gustar, avanzaba en el torneo. El clásico sudamericano se disputó el 24 de junio en Turín. Y a pesar que Brasil estuvo cerca del triunfo en los primeros minutos, una genialidad de Diego Maradona dejó a Claudio Canigia de cara al gol. El 30 de junio Argentina venció por penales a Yugoslavia en los cuartos de final y accedió a semifinales. Ese día, en la tanda de penales, Maradona falló un disparo ante Ikovic, pero las manos de Goicoechea le permitieron a Argentina seguir avanzando. La semifinal se jugó el 3 de julio en Nápoles y Maradona volvió a encender la polémica cuando pidió al público adicto al Napoli que aliente a Argentina y que recuerde las constantes discriminaciones que sufren en el año. El partido terminó igualado a un gol. Salvatore Schillaci y Canigia anotaron los tantos y fue necesario ir a los penales. Esta vez Maradona no tuvo problemas para derrotar a Walter Senga y nuevamente las manos de Goicoechea, tapando los remates de Roberto Donadoni y Aldo Serena, pusieron a Argentina por segunda vez de manera consecutiva en una final. La final se jugó el 8 de julio en el Estadio Olímpico de Roma y el público volvió a ser hostil contra Maradona. Este no dudó en responderle las agresiones con insultos mientras se entonaba el himno argentino. Fue una final de pocas luces, desteñida, donde Argentina llegó con 5 ausencias. Sin embargo, un polémico penal sancionado por el mexicano Edgardo Codesal permitió a Andreas Bremen anotar el único tanto del partido. Un Diego, derrotado hasta las lágrimas, recibió la medalla de plata que le otorgan a los subcampeones. Una muestra de su manera de sentir el fútbol y las derrotas se apreció ese día en Roma. Pero a Maradona nadie le perdonó la eliminación de Italia. Quizá por eso Maradona jamás debió afrontar su séptima temporada ahí, la del 90-91. Demasiada bronca había contra él. Se hablaba más de sus problemas personales, como sus relaciones con los capos de la mafia, un hijo extramatrimonial y las primeras insinuaciones de su adicción. Sin saber que sería su último partido, el 24 de marzo de 1991 enfrentó a la Sampdoria en Génova. Maradona fue sorteado para el control antidoping y el resultado fue positivo. Diego fue suspendido 15 meses y debió recluirse en Argentina, escapando de Italia por la puerta falsa, sin despedirse de los napolitanos como se merecía. Bien, hasta 1985 decían, bueno, este chico es bueno, tiene condiciones, puede dar. Diego Armando Maradona puede ser en algún momento un jugador consagrado. Fue más que eso. Llegó al Mundial de México en 1986 y con ello
el destape absoluto de un jugador que ya había demostrado características extraordinarias. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos con el momento más sublime de la carrera de Maradona: ser campeón del mundo en México. Volvemos. 88. Se le presentaba la oportunidad en el 86 con Carlos Salvador Vilardo de lograr uno más. Un cuadro que fue el primero en llegar al Mundial de México tenía toda la intención de ser el último en irse. Así sucedió, gracias al talento del futbolista más importante de la historia, Diego Armando Maradona. El Mundial de México 86 y la consagración argentina vienen en leyendas. En la agitada vida de Diego Armando Maradona siempre habrá un antes y un después del Mundial de México 86. Cuando Argentina desembarcó en tierras aztecas con 40 días de antelación a la justa ecuménica, el ánimo del plantel era el máximo y todos repetían: somos los primeros en llegar. Capaz de hacer Diego Armando Maradona con las camisetas que vistió la selección argentina, el Nápoles, Boca, Argentinos Juniors. Incluso cuando se pone la del Barça nos deja claramente, por lo menos en la cabeza, en la idea de que se trata del más grande de todos. Hacemos una pausa comercial y volvemos con más aquí en Leyendas. Bien, parte final de Leyendas, pero no podemos despedirnos de este programa sin ver más de Diego Armando Maradona, sin observar más del talento del futbolista que en Argentina llegó hasta la gloria, que en Argentina fue considerado y es considerado por algunos incluso como un dios. Nos despedimos para dejar más adelante a José Carlos Tapia y tiempo récord, pero antes pasemos por la carrera de Diego Armando Maradona. ¡Te quiero, Diego!